Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 29 de la temporada. 9 carreras. En la primera competencia arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la primera carrera. Prueba para las hembras del handicap inferior, distancia 600 metros. Arranca el P4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Están todas colocadas. Todo en condiciones. Y largaron. Salen muy juntas las competidoras. Tratan de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. La número 5, Auténtica. Que toma pequeña ventaja la número 4, Algorítmica, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación, por dentro viene accionando la número 1, Secretísima Virtual. De contador los primeros 300 metros de la prueba. Hay lucha en la delantera por dentro del número 4, Algorítmica. Por fuera la número 5, Auténtica. Tercera se desempeña la competidora número 1, Secretísima Virtual. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Por dentro del número 4, Algorítmica. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5. Tercero el 1. Pocos metros para el disco. El 4, Algorítmica. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 4, Algo Rítmica. Segunda la número 5, Auténtica. Tercera la número 1, Secretísima Virtual. Cuarta la número 2, Poti. Tiempo empleado por la ganadora, 34 segundos 92 centésimas, ganada por un cuerpo y medio. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Los dividendos, el Espora ganador, 8.900 guaraníes. PIC 4, que arrancaba en esta primera carrera, 87 boletos ganadores, valor de enganche 43.100 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la primera carrera. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, tercero al 1, pocos metros para el Lincoln. Están todas colocadas. Todo en condiciones. Y largaron. Salen muy juntas las competidoras. Tratan de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. La número 5, Auténtica. Le toma pequeña ventaja la número 4, Algo Rítmica, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación, por dentro viene accionando la número 1, Secretísima Virtual. De contador los primeros 300 metros de la prueba. Hay lucha en la delantera, por dentro la número 4, Algo Rítmica. Por fuera la número 5, Auténtica. Tercera se desempeña la competidora número 1, Secretísima Virtual. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Por dentro la número 4, Algo Rítmica. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, tercero al 1, pocos metros para el disco. El 4, Algo Rítmica. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5. Cruzaron el disco. En esta segunda carrera arranca el PIC 5, 10.000 al costo,
7 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta segunda carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, esposo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Hijo del Sol, pequeña ventaja sobre el 8, Trago Fuerte, que asume el comando del OT. En la tercera ubicación se desempeña el 1, Oroku, y cuarto viene accionando el 4, Gurka. Los competidores enfrentando el codo con el número 8, Trago Fuerte, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Patotero. Tercero se desempeña el 6, el Despampanante. Cuarto viene accionando el 4, Gurka. En la quinta ubicación lo hace el 1, Oroku, y más atrás el 3, Black Fax. Y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. El 8, Trago Fuerte, intenta la disparada, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Patotero. Tercero se desempeña el número 6, el Despampanante. Cuarto mejorando lo hace por fuera el 3, Black Fax. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, el número 8, Trago Fuerte. Tres cuerpos de ventaja sobre el 3, Black Fax. Tercero se desempeña el 7. Últimos 100 metros de carrera, firme en la delantera el 8, Trago Fuerte. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, que ataca por fuera, pocos metros para el disco, el 8, Trago Fuerte. Y Alcides Coronel, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera, primero el 8, Trago Fuerte, segundo el número 3, Black Fax, tercero el 7, Patotero, cuarto el 2, Hijo del Sol, quinto el 6, el Despampanante, sexto el 4, Gurka. Tiempo empleado por el ganador, minuto 2 segundos 28 centésimos, ganada por 3/4 de cuerpo, el segundo al tercero varios cuerpos. Dividendos por ganador del 8, 47.800 guaraníes. Llave directa 8-3, 87.800 guaraníes. Duplo 5, 8, 6 aciertos, 220.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo saltaron 92 boletos, su valor 95.100 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 4, 19 aciertos, 197.400 guaraníes. En los monitores se va a mostrar el desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Hijo del Sol, pequeña ventaja sobre el 8, Trago Fuerte, que asume el comando del OTE. En la tercera ubicación se desempeña el 1, Orocubi. Cuarto viene accionando el 4, Gurka. Los competidores enfrentando el codo con el número 8, Trago Fuerte. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Patotero. Tercero se desempeña el 6, el Despampanante. Cuarto viene accionando el 4, Gurka. En la quinta ubicación lo hace el 1, Orocubi, más atrás el 3, Black Fax. Y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. El 8, Trago Fuerte, intenta la disparada, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Patotero. Tercero se desempeña el número 6, el Despampanante. Cuarto mejorando lo hace por fuera el 3, Black Fax. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, el número 8, Trago Fuerte. Tres cuerpos de ventaja sobre el 3, Black Fax. Tercero se desempeña el 7. Últimos 100 metros de carrera, firme en la delantera el 8, Trago Fuerte. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, que ataca por fuera, pocos metros para el disco, el 8, Trago Fuerte. Y Alcides Coronel, medio cuerpo de ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco. Ya está la señal en vivo en directo del hipódromo de Goodbine, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Corren los 7 inscriptos sobre 1400 metros en pista de tapeta. Favorito el 7, Posturing, enemigo en las apuestas el número 2, Tunechi. Tercer jugado el 1, Spearman. 14 minutos finalizan las apuestas.
Le informamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se van colocando los competidores en el hipódromo de Goodbine. En la distancia de 1400 metros. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4. Le toma cuerpo y medio de ventaja al 5. Tercero se desempeña el número 3. Cuarto por fuera lo viene haciendo el 7. En la quinta ubicación se desempeña el 6. Sexto viene accionando a 3 cuerpos el 2. Cierra marcha el 1. Descontados los primeros metros de la prueba, va a haber lucha en la delantera. El 4, medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero expectante, un cuerpo por fuera, lo hace el 7. Cuarto viene accionando el 3. En la quinta ubicación lo hace el 2. Más el número 6, más atrás el 1. Cierra marcha el participante número 2. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo. El número 4, medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Tercero se desempeña el número 7. Cuarto viene accionando el 3. En la quinta ubicación se desempeña el 6. Más atrás lo viene haciendo el 1. Los participantes en los últimos 600 metros de carrera y lucha en la delantera. El número 4, cabeza de ventaja ahora sobre el 7 que va en su búsqueda. Entre ambos se queda el 5 y están en la recta final. Asume el comando del lote el 7, pequeña ventaja sobre el 4. Abierto en larga, atropellado, lo viene haciendo el 3. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 7, Postrin, tira ahora 3 cuerpos de ventaja sobre el 4. Tercero se desempeña en 3 pocos metros para el disco. El 7, Posturin, amplias ventajas sobre el número 4, tercero al 13 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 7, Posturing. Segundo el 4, If You Insist. Tercero el número 3, Prut Running. Cuarto el 5, Tutti Contetti. Tiempo empleado, minuto 23 segundos 40 centésimos, ganada por varios cuerpos, segundo al tercero, medio cuerpo. Los dividendos es por a ganador 12.200 guaraníes, llave simple 4774, 200.000 guaraníes, duplo 87, 131.200 guaraníes. Primera triple, aceptaron 46 boletos, valor de enganche 32.600 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, 26 aciertos, 336.500 guaraníes. Y el tercer pase del PIC 4, 6 aciertos, 625.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera,
Están en la pista principal las competidoras de la cuarta carrera. Arranca la Triple B, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, esposo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. En los relatos, Rodrigo Cuenca. Se van colocando las participantes de nuestra cuarta carrera. Premio Embacado. Se coloca la número 7, Dama Azul. Lo propio lo hace la número 9, Niágara Nostra. Solo resta por colocarse la número 8, la Escoltada. Se colocó la número 8 y están todas listas. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera la participante número 1, Espléndida. Tira medio cuerpo en ventaja sobre la número 9, Niágara Nostra, que asume el comando del lote. En la segunda colocación lo hace la participante número 3, Ramona Especial. A un cuerpo lo hace la número 4, Otra Luna. Gana terreno por el lado exterior de la pista la número 7, Dama Azul. Lo propio lo hace la número 2, Joya Secreta. Más atrás lo hace la número 1, Espléndida. Y las participantes van a abandonar el codo y van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco. Intenta la disparada la número 8, la Escoltada. Estira un cuerpo de ventaja sobre la participante número 3, Ramona Especial. Gana terreno por el lado exterior de la pista la número 9, Niágara Nostra. Últimos 200 metros para el disco. Asume el comando del lote en la número 3, Ramona Especial. Estira un cuerpo de ventaja sobre la participante número 9, Niágara Nostra. Más abierto, gana terreno la participante número 1, Espléndida. Últimos 50 metros para el disco. Fácil la número 3. Por afuera el 9 y cruzaron el disco.
Marcador oficial. Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el número 3, Ramona Especial. Segunda el 9, Niágara Nostra. Tercero el 1, Espléndida. Cuarta el 7, Dama Azul. Tiempo empleado 1 minuto 10 segundos 21 centésimas. Ganada por una cabeza. Del segundo al tercero 3/4 de cuerpo. Dividendos es por 8.900 guaraníes. Llave directa 173.800. Trifecta vacante duplo 7-3, 173.200 guaraníes. Primera triple, 22 aciertos, 170.500 el costo del enganche. Segunda triple, 4 aciertos, 375.000 guaraníes. Pick 4 quedó vacante. Tercer pase del pick 5, 2 aciertos, 4.375.000 pozo el enganche de la pick 5. Solo resta por colocarse la número 8, la escoltada. Se colocó la número 8 y están todas listas. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera la participante número 1, Espléndida. Tira medio cuerpo en taja sobre la número 9, Niágara Nostra, que asume el comando del lote. En la segunda colocación lo hace la participante número 3, Ramona Especial. A un cuerpo lo hace la número 4, Otra Luna. Gana terreno por el lado exterior de la pista la número 7, Dama Azul. Lo propio lo hace la número 2, Joya Secreta. Más atrás lo hace la número 1, Espléndida. Y las participantes van a abandonar el codo y van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco. Intenta la disparada la número 8, la escoltada. Estira un cuerpo de ventaja sobre la participante número 3, Ramona Especial. Gana terreno por el lado exterior de la pista la número 9, Niágara Nostra. Últimos 200 metros para el disco. Asume el comando del lote en la número 3, Ramona Especial. Estira un cuerpo de ventaja sobre la participante número 9, Niágara Nostra. Más abierto, gana terreno la participante número 1, Espléndida. Últimos 50 metros para el disco. Fácil la número 3. Por afuera el 9 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba reservada para caballos de la octava categoría. Le recordamos al público, apostador en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando los participantes de nuestra quinta carrera. Premio El Rey, distancia 1100 metros. Se colocó el 6. Arielo. Están todos los participantes dentro de sus respectivas gateras y largaron. Salen muy juntos los participantes, trata de hacer la delantera el competidor número 3, señor Api. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el participante número 2, Lunático. En la tercera colocación gana terreno por el lado exterior de la pista el competidor número 6, Arielo. Los participantes van por mitad de codo, asume la delantera el participante número 6, Arielo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, señor Api. A un cuerpo de este lo hace el participante número 2, Lunático. Cierra la marcha a varios cuerpos el número 4, Hereje. Y los participantes de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 450 metros para el disco. El participante número 6, Arielo, firme en la delantera. Saca 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 2, Lunático. Últimos 300 metros para el disco. El número 6, Arielo. Varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 2, Lunático. En la tercera colocación, el número 3, señor Api. Últimos 150 metros para el disco. Se escapó en punta el número 6, Arielo. Con la monta de José Romero. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2, Lunático. Tercero, el 4, Hereje. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el 6 Arielo, segundo el 2 Lunático, tercero el 4 Hereje, cuarto el 3 Señor Api. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 8 segundos, 22 centésimos, ganada por varios cuerpos, segundo al tercero varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 6, 9.300 guaraníes, duplo 3-6, 200.000 guaraníes. Primera triple, resultaron 69 boletos, 18.100 valor de enganche. Segunda triple, 17 aciertos, 220.000 el valor de enganche. Tercera triple, 3 aciertos, 400.000 guaraníes. Y el cuarto pase del PIC 5, 2 aciertos, valor del enganche, 4.375.000 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la quinta carrera. Gol 6, Arielo. Están todos los participantes dentro de sus respectivas gateras y largaron. Salen muy juntos los participantes, trata de hacer la delantera el competidor número 3, señor Api. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el participante número 2, Lunático. En la tercera colocación gana terreno por el lado exterior de la pista el competidor número 6, Arielo. Los participantes van por mitad de codo, asume la delantera el participante número 6, Arielo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, señor Api. A un cuerpo de este lo hace el participante número 2, Lunático. Cierra la marcha a varios cuerpos el número 4, Hereje. Y los participantes de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 450 metros para el disco. El participante número 6, Arielo, firme en la delantera. Saca 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 2, Lunático. Últimos 300 metros para el disco. El número 6, Arielo. Varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 2, Lunático. En la tercera colocación, el número 3, señor Api. Últimos 150 metros para el disco. Se escapó en punta el número 6, Arielo. Con la monta de José Romero. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2, Lunático. Tercero, el 4, Hereje. Y cruzaron el disco.
Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta sexta carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Ya están saliendo los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la 10ª categoría.
Le recordamos al público apostador, en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando los participantes de nuestra sexta carrera. Premio El Cañón sobre la distancia de 1100 metros. Se coloca el número 8, Café Capitán. Lo propio lo hace el número 9, Laureado. Restan por colocarse el participante número 3, Chico Malo, y el número 10, El Corcel, que lo hace en estos precisos momentos. Tenemos campana de largada. Se colocó el 3, Chico Malo.
y están todos preparados. Los ponen en movimiento. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera el participante número 6, Love Gun. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 8, Café Capitán. A medio cuerpo de este lo hace el número 5, Pine Runner. Más abierto gana terreno el competidor número 10, el Corcel. Los participantes van por mitad de codo. Asume el comando del lote el participante número 8, Café Capitán. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Love Gun. A un cuerpo de este gana terreno el competidor número 10, el Corcel. A su costado lo hace el competidor número 9, Laureado. Y los participantes están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 8, Café Capitán, estira un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Laureado. Gana terreno por el lado exterior de la pista el competidor número 7, el Poderoso. Últimos 200 metros para el disco. El número 8, Café Capitán. Javier Portillo. Cuerpo de ventaja sobre el 7 y cruzar el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 8, Café Capitán. Segundo el 7, el Poderoso. Tercero el 5, Pen Runner. Cuarto 9, Laureado. Quinto el 10, el Corcel. Sexto el 3, Chico Malo. Tiempo empleado por el ganador, minutos 9 segundos 56 centésimas, ganada por 2 cuerpos y 3 cuartos, segundo al tercero un cuerpo. Dividendos es por el ganador del número 8, 52.500 guaraníes. Llave directa 8.5, 500.000 guaraníes. Trifecta 859, 400.000 guaraníes. Duplo 6, 8, 2 aciertos, 146.400 guaraníes. Primera triple, estaban 19 boletos, su valor 1.184.200 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 5 boletos, valor del enganche 250.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 3 millones de guaraníes en los monitores de desarrollo de la sexta carrera. Tenemos campana de largada. Se colocó el 3, Chico Malo. Y están todos preparados. Los ponen en movimiento. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera el participante número 6, Love Gun. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 8, Café Capitán. A medio cuerpo de este lo hace el número 5, Pine Runner. Más abierto gana terreno el competidor número 10, el Corcel. Los participantes van por mitad de codo. Asume el comando del lote el participante número 8, Café Capitán. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Love Gun. A un cuerpo de este gana terreno el competidor número 10, el Corcel. A su costado lo hace el competidor número 9, Laureado. Y los participantes están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 8, Café Capitán, estira un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Laureado. Gana terreno por el lado exterior de la pista el competidor número 7, el Poderoso. Últimos 200 metros para el disco. El número 8, Café Capitán. Y Javier Portillo. Cuerpo de ventaja sobre el 7. Y cruzaron el disco.
Ya está en pantalla la señal en vivo en directo de Churchill Downs. Se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Competencia que se va a disputar sobre 1100 metros en pista de césped. No corre el 11. Tenemos campana de largada. Se colocó el 3, Chico Malo. Y están todos preparados. Los ponen en movimiento. Largaron. Sale agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera el participante número 6, Lopgam. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 8, Café Capitán. A medio cuerpo de este lo hace el número 5, Pine Runner. Más abierto gana terreno el competidor número 10, el Corcel. Los participantes van por mitad de codo. Asume el comando del lote el participante número 8, Café Capitán. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Lopgam. A un cuerpo de este gana terreno el competidor número 10, el Corcel. A su costado lo hace el competidor número 9, Laureado. Y los participantes están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 8, Café Capitán, estira un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Laureado. Gana terreno por el lado exterior de la pista el competidor número 7, el Poderoso. Últimos 200 metros para el disco. El número 8, Café Capitán. Y Javier Portillo. Cuerpo de ventaja sobre el 7. Y cruzaron el disco. Tenemos campana de largada. Se colocó el 3, Chico Malo. Y están todos preparados. Los ponen en movimiento. Largaron.
Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera el participante número 6, Love Gum, estira medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 8, Café Capitán. A medio cuerpo de este lo hace el número 5, Pine Runner. Más abierto gana terreno el competidor número 10, el Corcel. Los participantes van por mitad de codo, asume el comando del lote el participante número 8, Café Capitán, medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Love Gun. A un cuerpo de este gana terreno el competidor número 10, el Corcel. A su costado lo hace el competidor número 9, Laureado. Y los participantes están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 8, Café Capitán, estira un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Laureado. Gana terreno por el lado exterior de la pista el competidor número 7, el Poderoso. Últimos 200 metros para el disco. El número 8, Café Capitán. Y Javier Portillo. Cuerpo de ventaja sobre el 7. Y cruzaron el disco. En esta séptima carrera está en juego la apuesta a duplo. 20.000 guaraníes, pozo garantizado. 5 millones de guaraníes. 5 minutos, finalizan las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Se van colocando los participantes de nuestra séptima carrera. Hipódromo de Churchill Downs. Distancia 1100 metros en el pasto.
¿Están todos listos? Largaron. Salen muy juntos los participantes. Trata de hacer la delantera el número 6. Estira un cuerpo de ventaja sobre el competidor número 2. Por el lado interior de las pistas gana terreno el participante número 1. Más atrás lo hace el competidor número 8, apareado con el 9. Los participantes dejan los primeros metros de competencia, siempre con el número 6 enseñando el camino. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el participante número 2. A 2 cuerpos de ellos lo hace el participante número 1. Más atrás viene ganando terreno el participante número 8 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Por el lado exterior de la pista el número 2. Por el lado interior lo hace el competidor número 6. Últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha por la delantera. Por el lado interno el 6. Desde el fondo. Larga, atropellada el participante número 3. Últimos metros para el disco. El número 3. Ron Kerson. Pasa a comandar la delantera. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera: primero el 3, segundo el 6, tercero el 2, cuarto el 1.
Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto, 1 segundo, 65 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, 2 cuerpos. Dividendos, Espora ganador del 3, vacante, llave simple 3-6, 100.000 guaraníes. Duplo 8-3, 336.000 guaraníes. Triple que finalizaba, 500.000 guaraníes. La segunda triple acertaron 3 boletos, su valor 7.500.000 guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la novena categoría, distancia 1200 metros.
3 minutos y finalizan las apuestas. En esta octava y última carrera se jugó la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, la trifecta humana 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando los participantes de nuestra octava y última carrera. Premio Comanche sobre la distancia de 1200 metros. Se coloca el número 6, el patrón. Lo propio lo hace el número 7, Eleven Reporter. Va tomando colocación el participante número 9, Diamante. Se coloca el número 10, Houdini. Y tenemos campana de largada. Se colocó el número 8, Perfume del Rosal. Y están todos colocados. Largaron. Salen muy agrupados los participantes. Trata de hacer la delantera el participante número 9, Diamante. Estira un cuerpo de ventaja sobre el competidor número 2, Nápoles. En la tercera colocación gana terreno el número 8, Perfume del Rosal. Cuarto ganando colocaciones lo hace el número 7, Eleven Reporter. Los participantes ingresan al codo con el número 9, Diamante, que estira pequeña ventaja sobre el competidor número
8, Perfume del Rosal. En la tercera colocación lo hace el competidor número 2, Nápoles. Cuarto, mejorando, lo hace el número 7, Eleven Reporter. Quinto, el número 5, Atom. Y los participantes de la octava carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco. Hay lucha por la delantera. El competidor número 8, Perfume del Rosal, estira pequeña ventaja sobre el participante número 9, Diamante. Gana terreno desde el fondo del participante número 6, El Patrón. Últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha por la delantera. Por el lado exterior de la pista, el número 6, El Patrón, estira medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 2, Nápoles. Gana terreno el número 8, Perfume del Rosal. Últimos metros para el disco, el número 6, El Patrón y Alcides Coronel. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Nápoles. Y cruzaron el disco.
marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 6, el Patrón. Segundo el 2, Nápoles. Tercero el 8, Perfume Rosal. Cuarto el 9, Diamante. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos 97 centésimos. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero un cuerpo. Dividendos por el ganador del 6, 19.100 guaraníes. Llaverita 6-2, 59.000 guaraníes. Trifecta 6-2-8, 170.100 guaraníes. Duplo 3-6, 170.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba, un solo acierto, 20.778.900 guaraníes. Se va a mostrar en los monitores el desarrollo de la última carrera y también posteriormente el desarrollo de la sexta carrera. Y tenemos campana de largada. Se colocó el número 8, Perfume del Rosal. Y están todos colocados. Largaron. Salen muy agrupados los participantes. Trata de hacer la delantera el participante número 9, Diamante. Estira un cuerpo de ventaja sobre el competidor número 2, Nápoles. En la tercera colocación gana terreno el número 8, Perfume del Rosal. Cuarto ganando colocaciones lo hace el número 7, Eleven Reporter. Los participantes ingresan al codo con el número 9, Diamante, que estira pequeña ventaja sobre el competidor número 8, Perfume del Rosal. En la tercera colocación lo hace el competidor número 2, Nápoles. Cuarto, mejorando, lo hace el número 7, Eleven Reporter. Quinto, el número 5, Atom. Y los participantes de la octava carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco. Hay lucha por la delantera. El competidor número 8, Perfume del Rosal, estira pequeña ventaja sobre el participante número 9, Diamante. Gana terreno desde el fondo del participante número 6, el Patrón. Últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha por la delantera. Por el lado exterior de la pista, el número 6, el Patrón, estira medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 2, Nápoles, gana terreno el número 8, Perfume del Rosal. Últimos metros para el disco, el número 6, el Patrón y Alcides Coronel, dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, Nápoles, y cruzaron el disco.